cómo podría perderse, cómo podría eliminarse, etcétera, que hemos llamado en español purga genética. Y Anastasia se quedó muy preocupada con nuestra explicación y decidió dar una mejor explicación. Gracias, Anastasia. Entonces los dejo con Anastasia, aunque yo voy a seguir obviamente aquí. Sí, no tanto la preocupación, sino como es que habían leído un trabajo que me gustó, me impresionó mucho, y como estaba trabajando con especie en peligro, o sea, a mí me encantaría hacer algo así, entonces quería platicar un poquito sobre la purga y más que nada la manera de cómo se estima y por qué es importante. Entonces, bueno, ya lo que vimos que la purga es el incremento de la selección purificadora que se ve facilitado por la endogamia, porque se incrementa la homozigosidad, entonces todos los alelos deleterios se ven y selección puede actuar sobre ellas. Y bueno, para platicar sobre la purga tenemos que saber sobre la endogamia, sobre la depresión por endogamia, qué es lo que sucede durante la disminución del número de individuos de una especie o de una población. Y bueno, el Henry con García Dorado tienen una review muy interesante. Hay muchas fórmulas, hay muchos ejemplos, está bien padre para revisarlos sobre la purga. Entonces, bueno, lo que vimos en otras clases, que es la endogamia. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de endogamia cuando se cruzan dos individuos que están emparentados. Y la endogamia normalmente lleva a un problema que es la depresión por endogamia, lo cual es una reducción de la aptitud y se ve en una sobrevivencia menor, en unos problemas de apareamiento, unos problemas de reproducción de la progenie que viene de los individuos emparentados en comparación con la progenie de los individuos no relacionados. Entonces, en muchas especies se han encontrado problemas de depresión por endogamia, pero la verdad que existe mucha variación, cómo se expresa, algunas poblaciones sí, otras no, también hay diferencia entre los individuos, entre los sexos, entre el componente de la aptitud que se ve afectada. Y bueno, la endogamia reduce la aptitud debido a la carga genética, lo cual es una reducción de la aptitud debido a las causas genéticas y tiene tres componentes. Por ejemplo, el uno es la carga por deriva. Ya lo que vimos en las simulaciones que presentó Jaime, que durante la deriva genética las frecuencias alélicas se desvían, se brincan tanto que algunas mutaciones algunos alelos que son potencialmente deleterias pueden llegar a fijarse. Por otro lado, tenemos la carga por endogamia, que es el daño genético que se oculta en la heterozigosidad, que si la población es grande, tenemos muchísimos individuos, la mayoría van a ser heterozigotos, entonces si hay un alelo deleterio que es recesivo, pues no vamos a saber que existe este problema. Y por otro lado, tenemos la carga por mutaciones. Lo que vimos también que la mayoría de las mutaciones son perjudiciales, son deleterias, y el problema que pueden llegar también a fijarse dependiendo del tamaño de población y también de tasa de mutación. Y bueno, y la solución para este problema, para la carga genética y para la depresión de endogamia, puede ser en tanto la selección purificadora como en la deriva genética, donde estas dos fuerzas pueden actuar en conjunto. Y bueno, ¿por qué me pareció que es un tema bastante importante? Por un lado tenemos una cuestión científica que simplemente hay que saber, es interesante saber algo que no se conoce, pero por otro lado es una cuestión práctica por varias razones. Primero que bueno, todos sabemos que vivimos en una época cuando el impacto antropogénico, el impacto humano, se está provocando cambios muy graves en muchas de las especies. Muchas especies están en peligro de extinción, muchas poblaciones han desaparecido, muchas especies están bajo manejo en zoológicos o en una crianza en cautiverio. Entonces, es importante entender qué es lo que sucede con una población pequeña. Por otro lado, tenemos una problemática grave de especies invasoras, los cuales podrían ser como
como contradictorio, porque normalmente son especies que pasan por un cuello de botella muy fuerte, sin embargo, pueden reproducirse y pueden invadir y pueden conquistar nuevos hábitats. Y por otro lado tenemos la historia de especies que están en domesticación. Muchos de ellos pasaron por varios cuellos de botella. Algunos tienen poblaciones grandes, otros realmente no tanto, y pues todos sabemos que muchas especies, como por ejemplo las razas de perros, tienen problemas que son genéticos y que son debido a los problemas de endogamia. Y bueno, hay varios trabajos, por ejemplo, el trabajo sobre los zorros de las islas del Canal, que al parecer una actuación de la purga genética les permite sobrevivir y recuperarse de los cuellos de botella extremos. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa con una población cuyo número de individuos se disminuye? Primero, que lo que sucede es que la deriva genética y la endogamia se incrementan. Y después de esto, la variación genética se ve afectada y también la eficacia de la selección natural se disminuye. Y esto lleva a que la expresión de las mutaciones recesivas deleterias se incrementa. Entonces, tenemos dos pero. Por un lado, las mutaciones recesivas bajo endogamia crea la posibilidad que la selección actúa sobre ellos y se las elimina. Eso se va a hacer la purga genética. Pero por otro lado, el cuello de botella incrementa la deriva genética y durante la deriva genética la eficacia de selección se disminuye. Entonces tenemos una dinámica compleja donde la frecuencia de mutaciones deleterias debido a los efectos de la purga y la selección puede cambiarse y puede incrementar o disminuir. Y como el ejemplo, quiero ver dos trabajos. Uno es sobre una especie que está, bueno, ya no está en peligro, pero que pasó por cuellos de botella. Son esas cabras alpinas. Y otro ejemplo vamos a ver es sobre el maíz y qué es lo que pasa durante la domesticación. Y bueno, entonces estas cabras son bien interesantes. Esas cabras ahora tienen como 50.000 individuos, la población creció bastante, pero pasaron por el cuello de botella muy fuerte, donde la población se disminuyó a aproximadamente 100 individuos que estaban en una sola población. Entonces, de esta población chiquita, habían muchas reintroducciones y muchas reutilizaciones para establecer unas poblaciones secundarias e incluso terciarias. Entonces, mucho cuello de botella, mucho efecto fundador, entonces mucho problema de endogamia. Y entonces ese trabajo analiza, bueno, primero compara la diversidad genómica de estas cabras con las otras cabras. Por ejemplo, la cabra ibérica, que también sus números poblacionales son bajos, pero no eran tan bajos, y otros, por ejemplo, como la cabra siberiana, cuya población no está en el peligro. Entonces, lo que observan, primero que la diversidad genética se disminuyó muchísimo. Por ejemplo, aquí en la figura C, pueden ver cada color corresponde a la diferente especie, y aquí es la diversidad nucleotídica. Entonces, entre más abajo, entonces es más baja la diversidad nucleotídica. Entonces, que pueden ver que en el verde está la cabra alpina y su diversidad nucleotídica es mucho más baja que de otras especies. Incluso en el rosa, en el último, está la cabra doméstica. Aunque pasar por todos los problemas de domesticación, por todo el cuello de botella, la cabra doméstica tiene diversidad comparativamente mejor. Y bueno, por otro lado, lo que se ve en el gráfico D es la proporción del genoma con pues yo les digo, no sé cómo realmente pronunciar, pero son runs of homozygosity, o las corridas de homozigosidad, que son partes del genoma que son completamente en estado homozigoto. No hay ningún marcador o ningún SNP que está en estado heterozigoto. Entonces, lo que encontraron en estas cabras, que para las cabras alpinas, también para cabras domésticas, algunos individuos tenían más de 20% de su genoma en estado homozigoto. Entonces, es un problema muy grande. Sin embargo,
cuando llegaron a analizar los variantes o los NPs que son supuestamente perjudiciales, encontraron que está en el gráfico el E, que las cabras alpinas tienen el número de estos variantes relativamente bajo. Entonces, sospechando que ha actuado purga genética aquí, que las variantes que son altamente deleterias han sido purgadas de esta especie. Y entonces hacen un análisis comparativo entre las cabras alpinas y las cabras ibéricas. Entonces lo que ven que la distribución de las mutaciones de impacto alto y moderado en las cabras alpinas se desplazaron hacia abajo en comparación con las mutaciones que son supuestamente neutrales. Aquí en el gráfico F, por ejemplo, podemos ver en el verde está la cabra alpina y en el como, no sé, verde claro amarillo están las cabras ibéricas. Entonces el modifier son las mutaciones neutrales, el low son de impacto bajo, el moderate es de impacto moderado y de impacto alto son las mutaciones altamente perjudiciales, por ejemplo, del stop codón o son los indels o de mutaciones de cambio de marco de lectura. Entonces lo que encontraron que en cabras alpinas las mutaciones que son altamente perjudiciales se disminuyeron en frecuencia. También hicieron es un estimador del RxOI que cuando es el menos de 1 indica que hay un déficit de categoría correspondiente en la cabra alpina en comparación que en la cabra ibérica. Entonces, aquí en la gráfica que está al lado del mapa, se puede ver que hay un déficit de mutaciones de impacto alto. Entonces, al parecer, la frecuencia de esos alelos de impacto alto se ha disminuido significativamente en las cabras alpinas en comparación con otras especies. Y bueno, aquí hay un poquito de la historia, qué es lo que sucedió con estas cabras alpinas. Aquí en la figura A hay el Gran Paraíso, es la población que se quedó de 100 individuos en el Thalia. Y después, en otros colores, están las poblaciones que se derivaron de esta población madre, por así decir. Y bueno, un caso extremo que, por ejemplo, en el gráfico B, en de los componentes principales, se ve que en el rosa es una población alpe que se ve altamente diferenciada. Es porque esta población, aunque se formó por 25 individuos, solamente 6 individuos se reprodujeron. Entonces, llevando esta población a una deriva genética muy alta, entonces donde frecuencias alélicas se cambiaron tanto que ahora se ve distinta de otras poblaciones, aunque pasó únicamente por un cuello de botella. Y también se puede ver que para esta población, para poblaciones de alpe en rosa, en el gráfico C, que su diversidad nucleotídica se disminuyó muchísimo en comparación con otras poblaciones. Y en el gráfico D están las partes del genoma que están en estado homocigoto. Se ven que la población alpe que está en rosa tiene proporción de genoma en estado homocigoto más alto, llegando hasta a un cuarto de genoma que es totalmente homocigoto. Sin embargo, si vemos en el gráfico E, esta población alpe tiene déficit de las mutaciones altamente deleterias, sugiriendo que se han sido purgando de manera bastante eficiente. Y bueno, aquí es interesante. Entonces tenemos las modifiers que son neutrales, después que son de impacto bajo, de impacto moderado y de impacto alto, las mutaciones. Entonces es un conteo de los homocigotos por individuo, los marcadores o las variantes homocigotas por individuo. Entonces se puede ver que las poblaciones que pasaron por el cuello de botella más fuerte, que es la población que está en rosa, son significativamente más homocigotos para mutaciones neutrales, levemente moderadas o moderadamente deleterias. Sin embargo, hay un déficit, hay déficit y no hay diferencia en los homocigotos que son altamente perjudiciales.
implicando que hay como una purga genética que va sacando esas mutaciones. Sin embargo, aquí hay un problema. Aunque está la purga, aunque la población se disminuyó, se purgó sus mutaciones perjudiciales, hay un problema de que la acumulación de las mutaciones levemente deleterias reduce la aptitud a pesar de que existe purga. Entonces, como que es un problema de qué tan bueno disminuir la población para que se purgan los alelos deleterios. Al parecer que no es tan bueno porque las mutaciones que son levemente deleterias, son moderadamente deleterias, se van a acumular y la aptitud promedio de la población de todos modos se ve afectada. Y bueno, mi pregunta fue aquí, ¿cómo que identificaron estas mutaciones deleterias? ¿Cómo sabían que hay tantas que son neutrales, que son altamente deleterias? Bueno, en este trabajo hicieron, pues, yo creo que todo lo posible que se podría hacer y utilizaron 3 líneas de evidencia. Primero, ellos suponieron que las mutaciones, las variantes que implican un cambio funcional son mutaciones potencialmente deleterias. Entonces utilizaron un programa que se llama el CNPF. Entonces este programa puede anotar la función de cada variante y puede predecir los efectos también de esas variantes. Entonces, y evaluar qué es lo que pasa si existe o no la mutación. Entonces, permite recuperar las siguientes categorías. Por ejemplo, el impacto alto, que implica un cadón de paro o un cadón de inicio o el cambio de marco de lectura, o un efecto moderado que va a implicar una mutación con sentido, un cambio del aminoácido, y otro bajo, que es variante sinónima o neutral. Y bueno, lo que es interesante en este trabajo, que lo que vimos en la clase de anterior, cuántas realmente variantes se puede asociar con un cambio ambiental. Aquí en ese trabajo utilizaron 370,000 marcadores y al final lo que encontraron que solamente 7 o 0.002% fueron las mutaciones realmente de impacto alto. Entonces, si queremos ver el impacto de la purga, la carga genética, ocupamos muchísimos marcadores y también ocupamos un genoma bueno para anotar dónde están nuestras variantes, qué es lo que hacen. Entonces, es muy importante saber de la especie que estamos utilizando, si vamos a poder llegar a ese tipo de conclusiones, porque ocupamos mucha información. Y bueno, en segundo lugar, lo que evaluaron, que me pareció bastante interesante, es una puntuación de estabilidad filogenética. Entonces, lo que se usa es un puntaje de conservación que se llama el Genomic Evolutionary Rate Profiling Score. Entonces se alinea genomas de diferentes especies, en este caso los mamíferos, y se ve cuáles los genes, cuáles las partes del genoma se ven conservados. Entonces, si existe la mutación en estas partes conservadas en la especie que estamos analizando, entonces le asigna como un puntaje y se busca las mutaciones potencialmente perjudiciales. Y bueno, en tercer lugar, los autores utilizaron el análisis de expresión de muestras de tejido de cabra alpina. Entonces utilizaron 10 distintos órganos, hicieron un RNA-seq. Entonces, bueno, su posición de ellos es que las mutaciones deleterias van a ser mutaciones derivadas. Ya sea utilizaron la alineación de todas las cabras monteses, excepto la cabra montesa, cabra ibérica, porque fue como un grupo externo que pasó por el cuello de botella y que probablemente tiene mutaciones perjudiciales. Y después utilizaron para cada sitio bialélico que se observó en el estado alternativo en la cabra montesa alpina o ibérica, el estado alternativo se definió como derivado de las frecuencias cero de las especies, del resto de las especies. Y así, entonces, al juntar todos los métodos, identificar, bueno, todos encontraron únicamente 7 marcadores que eran de mutaciones perjudiciales. Me pareció así increíble que de tanto se purgaron y quedaron estos,
que al parecer que sí tienen un efecto importante deleterio en las cabras. Y bueno, entonces, eso fue el ejemplo de las cabras. Ahora pasamos del ejemplo al maíz. Entonces, es una dinámica de la purga genética durante autofecundación en las plantas del maíz. Y bueno, ya desde el tiempo de Darwin saben que la autofecundación en las plantas conduce a una reducción de vigor y también la fertilidad, ya sea una depresión por endogamia. Entonces, lo que querían saber en ese trabajo, cuál es la dinámica de la purga durante la autofecundación en el maíz. Entonces, para esto utilizaron 11 variedades locales de maíz, utilizaron los individuos heterocigotos, digamos la generación S1, y luego procedieron a una autofecundación hasta llegar a las progenie S6. Entonces, son 7 generaciones de autofecundación y son 11 líneas de variedades locales. Y bueno, lo primero que observaron, que me pareció así bien padre, incluso sin secuenciar las genomas, es utilizando la citometría de flujo, observaron que hay una disminución en genoma, que el tamaño del genoma con las generaciones, con la endogamia, se disminuyó. Entonces, en 3 líneas, se perdió el tamaño del genoma se disminuyó, mostrando que una disminución del genoma. Y lo que es interesante es que los genomas que eran más grandes al comenzar el experimento se perdieron su tamaño y perdieron bastante. Entonces, después vieron qué es lo que se pierde, por qué se disminuye el genoma, cuáles partes del genoma se están perdiéndose. Entonces, lo que observaron, que dividieron el genoma en los genes, después en los elementos transponibles, en los cromosomas B, en los NOPs, y también en el ADN ribosomal. Entonces, lo que observaron que realmente al purgar todos los, hacer purga todos los grupos por generación, por el Landrace, por la generación, vieron que la verdad, ¿qué es lo que se pierde? Son los elementos transponibles. Entonces, los datos sugieren que los elementos transponibles se pierden en todo el genoma, pero bueno, no pudieron ver por qué se pierden. Aquí entonces se ven el conteo de las lecturas normalizado. Para el rojo está en la generación S1 y después en la generación en azul, generación S6. Entonces, y está separado por los genes, el ADN ribosomal, por los elementos disponibles. Entonces, se puede ver que hay cambio significativo en los elementos disponibles en generaciones de S1 al S6. Y ok, entonces, ¿qué es lo que pasa con las variantes deleterias? En este trabajo observaron que con el tiempo debería haber una reducción de variantes perjudiciales. Entonces, aquí utilizaron el programa que se llama Sorting Intolerant from Tolerant. Y bueno, para cada uno de estos sitios heterocigotos se predijo variantes deleterias que son derivadas utilizando este programa y asignando el destino a la variante en 4 clases funcionales. Lo mismo que en las cabras, que no codificantes, sinónimas, toleradas, no sinónimas y supuestamente deleterios. Y bueno, también usaron una barbaridad de los marcadores para estas líneas. Y ok, entonces lo que vieron que en general los NPs perjudiciales demostraron una tasa de pérdida acelerada a lo largo del tiempo en comparación con otras variantes. Aquí en la figura A se puede ver la proporción de los aliados derivados. En rojo está generación S1, en azul generación S6. Entonces, que hay diferencia, hay disminución en los no sinónimos deleterias. Y también lo que observaron que les pareció interesante, que la disminución del genoma no es heterogénea y no es lo que predice la teoría de evolución neutral.
Entonces, aquí en el gráfico se ve para una línea, son la proporción de los heterocigotos y está dividido por las cromosomas. Entonces, otra vez en el rojo es la generación S1, los individuos heterocigotos, en azul es la generación S6, después por de 6 generaciones de autofecundación, se esperaría que el genoma estaría prácticamente homocigoto. Sin embargo, después de la primera generación, se esperaba que la mitad del genoma sea en estado homocigoto, pero no sucedió, estaba como en estado heterocigoto casi 66%. Y después, el valor esperado después de 6 generaciones fue de 1.5, sin embargo, estaba 4.8. Entonces, y también hubo diferencias. Entonces, como que pueden observar en las gráficas que algunas partes del genoma están en estado heterocigoto, aunque deberían estar en estado homocigoto. Entonces, aunque hay una autofecundación así muy fuerte, están por tantas generaciones, algunas partes del genoma están bajo selección y no se pierden su heterocigosidad. Y bueno, entonces en la conclusión, que la purga genética existe en las plantas y en los animales y se han demostrado con experimento y con las pruebas ya en diferentes especies. Por otro lado, que existe una evidencia de purga genética altamente perjudiciales. Sin embargo, hay una acumulación importante de las mutaciones levemente deleterias, lo cual lleva a una disminución de la aptitud a lo largo del tiempo. Y bueno, y los cuellos de botella o un efecto fundador llevan tanto la selección relajada, así como la purga, están remoldeando el panorama de la carga de mutaciones deleterias. Entonces hay disminución de altamente deleterias, pero hay incremento que son levemente deleterias. E incluso en las poblaciones cuyo número de individuos llega a 1000 individuos, pueden acumularse las mutaciones levemente deleterias, lo cual yo creo que es muy importante porque hay una gran discusión de cuántos número de individuos, cuánto es el tamaño efectivo que es el viable para una especie que está en peligro de extinción. Por ejemplo, aquí se dice que 1000 individuos incluso no es suficiente para que la población se mantiene sana. Y por otro lado, durante la disminución poblacional, durante la autofecundación, hay una disminución de heterocigosidad, sin embargo, no es lo que esperado. Entonces, hay una actuación de selección que se actúa en contra de la endogamia. Y bueno, en caso del maíz, que se observó que hay purga de los elementos transponibles que probablemente están involucrados en promover las mutaciones que son deleterias. Entonces, más o menos lo que quería platicar, yo creo que me fue muy rápido. Sin embargo, a ver si hay unas como preguntas, podría responder, regresando a algunas figuras que vimos. Y bueno, platicar así ya más detenidamente en ellas. Sí, gracias, Anastasia. Yo creo que hay varias cosas muy interesantes de lo que nos platicó Anastasia, más allá de solamente la purga. Entonces se dan cuenta de la idea central de esto de la purga de recesivos deleterios, ¿no? Que era una idea, como decía Jaime, que en realidad había propuesto, si mal no recuerdo, Templeton. Y no era Templeton, sí era Templeton. Al principio de la genética de la conservación, ¿no? Formar linajes que tuvieran la menor cantidad de recesivos deleterios con las gacelas esas de Speke o algo así, ¿te acuerdas, Jaime? Y fue muy criticado porque pues, realmente lo que estaba haciendo era perder mucho de la variación genética que hay en la especie. Entonces, al mismo tiempo que se estaba purgando estos genes recesivos deleterios y se podían mantener poblaciones endogámicas pues, con muy poquitos individuos, sin un efecto claro de presión por endogamia, pero el punto fundamental es que también se pierde el resto de la variación genética. Entonces, pues sí, tenemos algo que se ve como la gacela,
pero que a lo mejor por pura deriva ya tenemos alelos muy raros que no eran comunes. Y por otro lado, acuérdense que la relevancia y la variación genética, pues es para permitir adaptarse a nuevas condiciones, ¿no? Entonces, ante cualquier cambio ambiental, pues la probabilidad de extinción sería más alta, ¿no? Pero lo que mostró Anastasia con los IBEX, si entendí bien, es que si bien se purgan los genes recesivos deleterios de afecto mayor, puede haber un montón de genes recesivos deleterios, pero que no tienen un impacto tan fuerte en la adecuación, pero sumados todos, pues a lo mejor sale peor, ¿no? Entonces, esta interacción entre los genes que en poblaciones muy chicas se van a comportar como neutros, toda la teoría está casi neutral de OTA, etcétera, podría ser muy relevante para la conservación y por lo tanto, pues yo soy más a la antigüita. Yo creo que lo mejor es tratar de tener la mayor cantidad de individuos posible siempre y tratar de maximizar el tamaño efectivo, pero también hay otros compromisos en la genética de la conservación. Por ejemplo, podemos tener una población en el zoológico súper diversa porque la comenzamos con poblaciones muy distintas, casi especies o subespecies diferentes. Entonces también lo que obtienes es algo como híbrido, que también va a ser difícil regresarlo a las poblaciones silvestres, ¿no? Y el ejemplo del maíz está muy interesante, se me había olvidado ya ese ejemplo. Este, el corresponding autor, el último autor es mi amigo Brandon Gaut, con el que he trabajado mucho, y por ahí estaba también John Dobley. John Dobley es el que comenzó todo lo de la genética pues, de poblaciones y luego genética molecular con el maíz. Y el maíz es bien interesante porque acuérdense que las poblaciones silvestres del maíz del tío Single tienen mucha fecundación cruzada. El maíz cultivado prácticamente es imposible que se autofertilice. Pero los maíces comerciales, lo que han hecho los gringos principalmente es primero hacer linajes endogámicos, fuertemente endogámicos, y con estos linajes endogámicos obtener las cruzas, y entonces son los famosos maíces híbridos que venden las grandes compañías semilleras, ¿no? Monsanto, Pioneer Hybrid, etcétera, ¿no? Todas estas compañías. Entonces, no recuerdo la historia de este artículo, pero yo creo que eran estos distintos linajes endogámicos los que fueron analizando. Entonces, pues tenían un experimento no natural, pero que se había hecho durante mucho tiempo para otras cosas, ¿no? Entonces, viendo cómo iba cambiando los genomas durante la endogamia. Y bueno, pues hay resultados súper interesantes como lo que mencionaba Anastasia, ¿no? Que el genoma se iba reduciendo, que se perdían muchos elementos móviles, pero acuérdense que también, aunque son parecidos los genomas de los animales y las plantas, los animales en particular, pues los mamíferos, los vertebrados, si nos falta genes, pues en realidad nos morimos desde la etapa embrionaria, ¿no? Mientras que luego las plantas pueden sobrevivir con menos genes, con heterocigosis muy fuertes, a veces con hibridización entre especies y a veces hasta géneros diferentes, etcétera, ¿no? Entonces, como que los genomas y la misma, pues, ¿qué sería? La biología molecular, desarrollo de las plantas puede aguantar cosas diferentes que los animales y yo creo que por eso va siendo súper interesante. Otra cosa, Anastasia, que estaba muy bonita que mencionabas, era la importancia de tener genomas de referencia para descifrar bien los datos, ¿no? Que ven que está ahorita la tentación de otra vez hacer estudios rápidos, ¿no? Como se pueden hacer los SNPs y ya, pues, ya, mandas tu DNA y te salen un montón de datos y ya puedes contar una historia con miles de SNPs, ¿no? Pero bueno, pues si no tienes un buen genoma de referencia, luego puede ser complicado curar tus datos, purgarlos, especialmente interpretarlos, ¿no? Entonces, si tienes genomas de referencia, pues está padrísimo, ¿no? Y el ideal, pues sí, sigue siendo como quería siempre Josué, ¿no? Que tuviéramos los pangenomas y miles de genomas completos para hacer genómica de poblaciones. Pero acuérdense que no solo es un problema de dinero, es un problema de tiempo y anotación y cómo no ahogarse entre tantos datos. Entonces yo creo que al final va a ser algo intermedio. Perdón, es que sí me emocionó lo que presentó Anastasia, pero también a lo mejor lo saturó. Eh, Sí, Anastasia, ¿cómo ves que mandas los artículos a ok, todo mundo también ok. para que tenga el artículo si luego quieren referirse a ellos?
Sí, sí, también sí, lo que dice usted es bien, bien cierto en el sentido que las especies que se disminuye la población y ahora dicen, bueno, que están bien, no pasa nada, pero el problema, lo que mencionan también en el artículo de los zorros y las mismas cabras, que como están bajo protección, entonces están en las condiciones, se podría decir, benignas, porque ya no hay depredadores y están protegidas, prácticamente viven encercadas, entonces no pasa nada, pero ¿qué tal si hay un problema que enfrentan y no se sabe si podrían sobrevivir solas o no? Porque hay muchas poblaciones que están en zoológico y piensan, bueno, que vamos a reintroducir, Ujú. pero pues al momento de reintroducción, que pasó, por ejemplo, con el berendo, ¿no? Lo traían a las islas ahí, lo introdujían por ahí, por allá, pero la verdad que se moría todo. Se moría o la gente los mataba, pues entonces, Sí, bueno. Ajá. entonces aquí como que hay una problemática. Y del genoma de las plantas, pues la verdad que estos dos cromosomas B es como que, pues, tanto problema que hay un cromosoma ahí extra y no cualquiera y se mueren, pero las plantas se toleran la verdad, que muchas cosas. Ujú. Entonces, eso me gustó mucho y que van purgándose cosas así raras y distintas, está también bien interesante. Sí, Ujú. voy a mandar hoy los papers y pues Sí. también si quieren la presentación. Sí, creo que me disculpan, pero creo que fue muy rápido. Bueno, sí No, fuiste como Jet, pero no importa. Está bien, porque si no, no le va a dar tiempo ahora a Jaime a presentar lo que quería presentar, especialmente con el problemita que tuvimos. Les pido una disculpa y les pido una doble disculpa porque se me olvidó que la lista original de Erika le faltaban algunas personas. Entonces, algunos pudieron entrar hasta más tarde. Pues todos los que entraron tarde, otra vez les pedimos una disculpa. Erika tuvo fuertes problemas, se fue toda la señal de internet en Mazatlán por un ratote. Y bueno, pues en cuanto nos dimos cuenta, tratamos de resolver el problema. De cualquier forma, si perdieron algo de la clase, le está grabando Jaime y Anastasia también se ofreció de mandar su PDF y les vamos a mandar los artículos. No necesitan hacer resumen de ellos, cuando menos en este momento. A lo mejor luego resulta que es más importante el tema y si les pedimos que los lean. Y aquí tengo una pregunta de Viviana, que dice que no funciona su micrófono, pero la voy a leer, ¿no? Bueno, son dos preguntas. ¿Cuáles son las ventanas temporales en las que se producen y son superados los cuellos de botella? Tu pregunta, Viviana, es más profunda y complicada de lo que yo creo que te imaginas. Porque cuando hay un cuello de botella, hay deriva génica, pues por el cuello de botella, ¿no? Pon tú que llega una especie a una isla y nada más llegan 5, ¿no? Entonces es el cuello de botella. Pero dependiendo de la demografía de la especie, puede tomar muchas generaciones con tamaños muy chiquitos, ¿no? Pon tú que a la siguiente generación ya son 7, a la siguiente son 10, a la siguiente son 20. Entonces depende de las famosas tasas intrínsecas de crecimiento, la demografía de la especie. Entonces, aún en especies que tienen fecundidades muy grandes como drosofilas, de todas formas toma un rato que se recupere el tamaño poblacional y toma un ratote que se recupere la variación nada más por pura mutación. Pero se dan cuenta que si la especie crece muy lentamente, bueno, las poblaciones crecen muy lentamente, va a tomar mucho tiempo y van a ser varias generaciones con tamaños de cuello de tamaño efectivo muy chiquito. Entonces, bueno, pues eso luego lo discutimos en el curso de genética de poblaciones general. El Hedrick tiene un bonito ejemplo sobre Mirunga angustirostris, ¿no? Eh, ¿Cómo se llama? Estas como focas gigantes, Elefante. elefantes marinos, ahí en California, ¿no? Y la otra, ¿qué implicaciones habría para especies longevas cuyos ciclos de vida a veces tardan 100 años o poco prolíficas? Pues es eso, ¿no? El tiempo más que tiempo absoluto, pues hay que verlo muchas veces en generaciones, pero de todas formas, muchas de las especies que tienen ciclos de vida muy grandes, esto también tiene fecundidades muy bajas. No necesariamente, porque acuérdense que los árboles, igual el tiempo de generación es 100 años, pero cada año producen 1 millón de semillas, ¿no? Entonces es más complicado, pero de todas formas, sí, esto es un artículo clásico que escribió Ney,
que pueden checar esto. Tienen todos los libros de texto. Y si quieren otro día hasta vemos la figura. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, más bien yo lo que propongo es que dejemos a Jaime dar lo que tiene que dar. Y si queda tiempo, tenemos más discusión y más preguntas, si les parece bien, ¿no? Ok, gracias, Luis. Gracias. Sí, está. Ahorita vamos a cambiar radicalmente de tema, vamos a seguir con el temario, pero es que sí está, creemos que es importante lo que presentó Anastasia, porque aparte de interesante, pues sí, ella quedó así como que, oigan, pero lo de la depresión por endogamia requiere más, más explicación, ¿no? Entonces, como tarea, sin que tengan que entregar nada, a mí me gustaría que todos ustedes pensaran, les voy a hacer dos preguntas, no las tienen que entregar, pero sí piénsenlo, sobre todo los que tengan interés en trabajar genética de la conservación. Con lo que ahorita vieron, piensen en su mente y traten de responder esta pregunta. ¿Cuáles son las dificultades de estimar la depresión por endogamia? Conforme ahorita lo que ustedes vieron en términos de practicidad, ¿no? ¿Cómo vieron? ¿Está fácil? ¿Qué requerimientos necesitamos? ¿Qué infraestructura? ¿Qué logística? Imagínense. Y todo eso pasa en una especie en peligro de extinción, ¿no? Puede ser extraordinariamente complicado. Nada más piénsenlo, o sea, como unas últimas reflexiones. Y conforme ahorita lo que ustedes vieron, ¿cuál es su opinión entonces? Que ya lo discutimos un poquito, acerca del concepto de la purga de mutaciones deletéreas con su aplicación a conservación. O sea, esto que también nos mencionó Luis, que esta idea de que, bueno, tenemos una población chiquita, la hacemos endogámica, se limpia de mutaciones deleterias y pues ya lo que sobrevive está súper bueno, ¿no? No es para entregar, pero piense en esto, porque es muy interesante el tema y creo que no solo es interesante, sino aparte es muy importante, ¿no? Entonces, a ver, tómense un momento para reflexionar en lo que vamos a seguir con la clase. Okay. Muy bien. Ok, bueno, ahora voy a compartir. A ver si ahora sí lo logro. Sí, ahora sí la tiene la ventana bien. Qué bueno. Muy bien, chicos. Entonces todos tomemos un poquito de aire. Ya también me voy a ir bien rápido, pero yo creo que sí lo vamos a lograr. Entonces, si ustedes revisan su temario, uno de los temas que quedan, que todavía nos faltan, es justamente esta parte de, pues, lo que va referido más bien a las precauciones que tenemos que tener antes de analizar nuestros datos. Hay factores que pueden ser muy obvios, ¿no? Como revisar la calidad de los datos, pero hay otras cosas que no son tan obvias y en particular en esta presentación voy a hacer énfasis en los datos de nueva generación, que creo que ahí también sería válido tal vez algún día discutir esta tendencia que hay de decir, bueno, es que como ya tengo 20,000 SNPs, ya puedo responder absolutamente todo, ¿no? Y como esta idea de el tener muchos marcadores es igual a calidad, ¿no? Entre más tenga es mejor y ya alarmé, ya puedo hacer todo. Cuando realmente no es cierto, y en muchas de las experiencias que he tenido con muchos alumnos, esta idea de tener muchos marcadores, pues no necesariamente es lo mejor, especialmente cuando no ha habido una selección cuidadosa de estos marcadores, ¿no? Entonces, vamos a platicar de eso ahorita. Los que ya Bueno, hayan Jaime, llevado, pero dime. también está padre ser optimistas. Hay No, que ser claro, las dos cosas, ¿no? claro, Como que claro. ser optimistas, pero también tener ahí guardadita la preocupación de, o sea, a lo mejor no me sale ninguna correlación, a lo mejor la correlación es espuria. Pero bueno, o sea, acuérdate que en mi primer artículo creo que eran 3 isoenzimas, Jaime. Entonces, pues sí hemos avanzado algo, ¿no? Sí, Pero claro. sí, estoy de acuerdo con Jaime, pero también estoy de acuerdo que hay que ser entusiastas y tratar de ver cuáles son las limitaciones, pero también cuáles son los mejores análisis y lo más que podemos extraer de nuestros datos. Y a lo mejor en algunos otros casos quedarnos con, bueno, pues estas son las hipótesis de trabajo, tengo limitaciones, pero pues ya dejamos algo para el trabajo futuro, ¿no? O sea, yo creo que las dos cosas.
No dejarnos llevar ni por la depresión, ni totalmente por el exceso de entusiasmo descerebrado. Exacto, exacto. Bueno, pues entonces, ahorita en esta sesión únicamente vamos a ver la parte de obtener los genotipos, ¿no? O sea, de hecho, ahorita vamos a platicar únicamente de esta parte antes de hacer los análisis. Entonces, pues antes de obtener los genotipos, ¿no? Oye, Jaime, este era el Dime, primer pecado mortal de los 7 el pecados, ¿no? primer pecado mortal. Nada Sí, más fijarte en los marcadores, pero como yo decía, no, pero sí es bien importante fijarte en la genética de los marcadores. claro, Perdón, ya, no interrumpo más. claro, claro. Sí. Entonces, pues sí, justo, ¿no? Y esto antes de hacer nuestros análisis, siempre tenemos que tomar en cuenta con qué y cómo estamos obteniendo nuestros genotipos. Ahorita ya me voy a referir nada más a marcadores con derivados de ADN, desde a partir de microsatélites, digamos. No voy a meterme con cosas de SSRs que ya lo platicamos en otras clases que llegaban a ser tan esotéricos, ¿no? Los genotipos. Ahorita nos vamos a centrar en microsatélites y otras técnicas. Bueno, realmente no voy a hablar mucho de microsatélites, pero algo importante entonces, que incluya todas las técnicas, es que siempre tenemos que considerar entonces todos estos errores asociados. No hay técnicas perfectas. Por supuesto que esto sí implica que debemos de ser cuidadosos en tener un buen DNA, en que el DNA, la extracción sea óptima dependiendo de la técnica que nosotros vamos a aplicar, pero tenemos que tomar en cuenta también que siempre van a haber errores, ¿no? Siempre tenemos que fijarnos cómo evitar esta parte de error causado por eh, eh, artefactos inherentes a la secuenciación o al proceso mediante el cual se obtienen los datos. Por ejemplo, en los microsatélites, los que ya hayan usado microsatélites, de seguro ya conocen este programa y si no lo conocen y están usando microsatélites, tienen que usarlo, ¿no? Se los van a pedir para publicar. Este programa se llama MicroChecker, que lo que hace es hacer unas pruebas estadísticas para ver el comportamiento de alelos que se encuentren pues, con comportamientos raros, ¿no? Como puede ser exceso de heterócigos o que tengamos alelos de menos, alelos físicos, etcétera, ¿no? En general, se checan estos marcadores, por ejemplo, los microsatélites, pues en general lo que hacemos es echarle siempre un ojo a los cromatogramas, no sé, pues que nuevamente que ya han trabajado con microsatélites, pues se han de acordar de este tipo de cromatogramas, ¿no? En donde siempre hay están los piquitos y ya después de uno revisar mucho de los microsatélites, pues ya sabes identificar automáticamente cuáles son los artefactos, ¿no? Entonces, bueno, pues en microsatélites o en enzimas, pues es relativamente sencillo, ¿no? Aun cuando tengamos muchos individuos, pues lo podemos hacer relativamente rápido, ¿no? En una sentada, en una semana, pues ya acá podemos sacar, no sé, 200, 300 individuos con 20 microsatélites, bueno, díganmelo a mí. Pero bueno, es un trabajo que se puede hacer, ¿no? Por ejemplo, en las secuencias Sanger, pues tenemos, por ejemplo, los cromatogramas. También ya los de la vieja escuela les va a sonar este programa que es Bioedit, ¿no? Hay todavía personas que les gusta agarrar y ver el cromatograma así, y ponerse a ver pico por pico. Lo cual, bueno, se puede hacer, pero pues nuevamente si tenemos ya muchas secuencias, muchos individuos, pues ya podemos usar algo más automatizado, pero Bueno, de además todos es modos, imposible. no para todos, Luis. Yo conozco personas que al día de hoy lo siguen haciendo con su Bioedit, checando secuencia por secuencia y casi base por base. Ah, sí, Pero pero ya que tienes millones, no te da claro, tiempo, claro, aunque claro. quieras hacerlo. Sí. Entonces, bueno, cuando nosotros teníamos nuestras secuencias Sanger, pues sí se puede hacer. Hay Ay, métodos automatizados, pero siempre es posible, ¿no? Poner los cromatogramas, ¿no? Por ejemplo, esta es una imagen del programa Concept que tenía unas herramientas para poner los cromatogramas y lo que hacía era señalarte las partes, por ejemplo, que tenían mala calidad o de calidad dudosa y ahí las subrayaba. Entonces uno más fácil podría entonces ahí identificar zonas conflictivas, etcétera, ¿no? Todo esto en términos de calidad. Pero pues, con los SNPs, ¿no? Por ejemplo, esta es una foto de un chip, ¿no?
Y este es un recuadro de esto, ¿no? O sea, imagínense, este cuadrito es esto de acá. Cada uno de estos es un SNP. Entonces, pues, ¿qué hacemos? Bueno, siempre se puede revisar uno por uno, ¿no? Bueno, pues no siempre, por supuesto que no, a menos de que seas pues, un alumno de laboratorio, no voy a quemar en público, pero sí lo pusieron a revisar SNP por SNP la calidad, ¿no? Y eran 50,000. No, bueno, creo que ese eran 36,000. Pero él los quería revisar porque a Sí, él sí, le aparte porque gustaba. sí, No, y bueno, además también los había revisado antes Ale Moreno sí, ya dijimos el nombre. y Ale Lobo. Sí, sí, sí. No, pero Jonás no lo pudimos convencer que ya estaban bien Bueno, curados y lo volvió a hacer. ok, yo no quería decir nombres. Ok, sí, No, se no, puede no, hacer. pues está padre que sean tan clavados, pero yo creo que ya es como el límite superior de lo que se Ajá. puede checar. Y este es en el caso de los chips, ¿no? En donde tú ya puedes referirte por ejemplo, a los valores de coloración, digamos, que tiene cada uno de estas celditas, y ahí evaluar según esta intensidad y el color que tiene, dependiendo también el chip, si realmente es un alelo, es el otro, o lo que era muy importante, ver si era el estado heteróxido, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, se puede hacer o no se puede hacer, pero cuando nosotros empezamos ya a manejar volúmenes demasiado grandes de información, le hace cualquier FASTQ estándar que tiene más de 4 millones de lecturas, esto ya no se puede hacer. No podemos revisar un cromatograma, no podemos estar revisando entonces cada una de las secuencias para revisar cada uno de los sitios, para revisar la calidad. Entonces, generalmente usamos filtros que ya son aplicados informáticamente. Todo esto ya les suena familiar, lo voy a pasar rápido. Esta es la parte que todo mundo a la cual le dedicamos más atención, ¿no? En principio, pues controlar la calidad de lecturas. Todos los que han trabajado con FASTQ seguramente les suena este tipo de gráficos en donde viene una estadística de la calidad, vienen estos gráficos de caja, donde pues viene la distribución de la calidad, ¿no? Siempre queremos nosotros estar en la zona verdecita, si estamos acá, pues a lo mejor está mal, entonces nos indica que tenemos que aplicar algún tipo de filtro o cortar entonces, tal vez recortar el tamaño del fragmento, dependiendo entonces, ¿no? De la técnica. La otra cosa que tenemos que siempre tomar en cuenta, pues es la remoción de adaptadores, también dependiendo de la técnica. Acuérdense la clase anterior que nos dio Eugenie, pues depende también si cortamos entonces con enzimas, luego se pega el adaptador, o bien primero se pega el adaptador, etcétera. Puede ser o no que nuestras secuencias traigan los adaptadores. Por ahí hay historias de miedo, bueno, no son de miedo, son anécdotas chistosas en donde se hace el análisis de selección. Tenemos entonces el SNP, nos regresamos a la secuencia, bueno, se regresaron a la secuencia, la secuencia le intentan mapear un genoma de referencia y resulta que sí pega, pero tiene unas cosas que nunca pegan en ningún lado, ¿no? Y eso hacía que entonces el e-value, al momento de mapearlo en un genoma de referencia, pues bajara, ¿no? Y no había entonces un hit al 100%. Entonces, oye, pero ¿qué está pasando? Oye, ¿viste que le dejaste esas dos colitas que los adaptadores? Ups. Entonces, bueno, tenemos que ser cuidadosos, por ejemplo, con la remoción de adaptadores. Y bueno, en lo que a calidad se refiere, bueno, también evaluar el tamaño del fragmento, ¿no? Esto puede ser más o menos importante dependiendo del tipo de tamaño que nosotros queremos, perdón, de análisis que nosotros queremos hacer y la técnica que queremos hacer, ¿no? Pero bueno, también es importante, ¿no? Por ejemplo, para hacer un RADSEC, o sea, a lo mejor tener puros tamaños de 30 pares de bases no nos van a ser tan informativos al momento de tratar de ensamblarlos. Recuerden que entre más pequeñito sea el fragmento, tenemos mayor posibilidad de que este fragmento se parezca a distintas regiones del genoma o que corresponda a distintas regiones del genoma, ¿no? Es decir, podemos perder la homología únicamente porque tenemos fragmentos muy chiquititos. Entonces, cuando estamos hablando entonces en términos de la calidad de la técnica, tenemos que tomar en cuenta entonces esto, ¿no? Siempre un equilibrio entre la calidad y cantidad, ¿no? Como dijo el doctor Illante. Pues tampoco es cuestión de dejar que pase todo lo que está mal, pero tampoco ser tan estrictos para quedarnos entonces con 5 SNPs, ¿no? Eso tampoco tiene sentido. También encontrar este equilibrio, bueno, también otra vez depende entonces de los análisis que vamos a hacer. Cuando nosotros estamos midiendo, por ejemplo, variación genética,
y queremos ver, por ejemplo, justo los heterózigos, como es la anécdota de estar revisando SNP por SNP, pues tenemos que ser más o menos estrictos o más estrictos, ¿no? A lo mejor nos debemos de tener mayor cuidado en lo que a la profundidad se refiere, para poder entonces recuperar las dos variantes homózigas y la variante heteróziga. Tenemos también que ser cuidadosos con la calidad, de que no se nos vayan a ir demasiados errores, que vayamos nosotros a confundir como variantes raras o etcétera. Pero, por ejemplo, si estamos haciendo cosas de expresión o ensambles de genoma, a lo mejor la calidad podemos ser un poquito más laxos, porque finalmente para este tipo de análisis, nosotros con lo que trabajamos son con los consensos, o sea, ensamblamos los distintos fragmentos, pero al final nos vamos a quedar con el consenso. Y entonces, en ese sentido, pues lo que nos conviene es tener muchos fragmentos que se puedan ensamblar entre ellos, aunque no tengan la calidad perfecta, que no estén tampoco tan chafas, por supuesto, pero que no tengan la calidad perfecta, pero que se puedan ensamblar de tal manera que tenemos entonces un contig, pues, que va a ser resultado entonces del consenso de este ensamble de estos pedacitos. En el canal del laboratorio hay una práctica muy bonita que hizo la doctora Jocelyn, y justo en una de esas prácticas es una prueba de qué pasa cuando hacemos un ensamble y vamos aumentando demasiado la calidad. ¿Qué es lo que pasa con este ensamble? Échale un ojito, está también interesante, bueno, los que tengan interés. También, por ejemplo, en la cuestión de remover adaptadores, tenemos que tomar en cuenta qué plataforma utilizamos. Bueno, eso ya lo platicamos, ¿no? Puede ser que los lleve o puede ser que no los traiga, ¿no? Dependiendo otra vez del tipo de la plataforma y también de la técnica. La plataforma es importante porque finalmente la plataforma va a determinar el tipo de adaptadores y la secuencia de los adaptadores, ¿no? Súper importante, ok, es muy importante por la anécdota que les conté. Y bueno, lo del tamaño del fragmento ya los habíamos platicado, ¿no? Entre más pequeño, menos homología, ¿no? Y bueno, para controlar la calidad de las lecturas, en general los valores por default que tienen los programas funcionan. A menos ahí, como regla de dedo, pues es que empezar con el default y subirlo un poquito, ¿no? Generalmente un Q20 pues es el default y decir, bueno, ¿qué tal que lo subo a Q23 y ver la cantidad de reads que vamos perdiendo? Si perdemos un 1% de reads, bueno, podemos decir, ok, nos quedamos con un poquito más, un poquito más, un poquito más, irlo subiendo al máximo sin que perdamos demasiados reads. ¿Cuántos son demasiados? Pues ya si estamos arriba de un 5%, y estamos en un Q20, arriba de un Q20, pues podemos decir, ok, vamos a llegar a ese límite y lo dejamos ahí. La decisión la podemos también tomar entonces en función de los gráficos que vimos como en el FastQC que les enseñé hace ratito. Y bueno, pues justo esto, ¿no? Monitorear usando valores más estrictos. En otros casos, bueno, la remoción de adaptadores, a pesar de que pareciera que fuera algo muy sencillo, no está de más utilizar dos métodos, ¿no? O sea, nosotros generalmente usamos primero Trimomatic y luego utilizamos Qtadapt. Y el primer filtro sí filtra muchos adaptadores, pero no se crean, el segundo filtro también llega a filtrar adaptadores menos, mucho menos por supuesto, pero también. Entonces, bueno, y las técnicas que tengan algún tipo o que utilicen algún tipo de enzima de restricción, ojo, siempre es importante considerar los sitios de restricción cuando estamos haciendo el análisis, porque luego suele pasar que pues estamos analizando la variación genética del sitio de restricción. Y a veces no todas las lecturas la traen, y a veces no se secuencia de manera adecuada, entonces eso puede ser bastante conflictivo. Entonces no se les olvide, generalmente los programas te piden que pongas la secuencia, entonces no echar esto en saco roto, ¿no? Y evaluar el tamaño del fragmento, a lo que nosotros platicamos, bueno, también depende nuevamente de la técnica, el tamaño que nosotros esperamos, ¿no? Si el tamaño de la técnica nos va a dar tamaños de 100 pares de bases, pues nosotros podemos decir, bueno, ok, que quede la media en 100 pares de bases, tal vez, no sé, recuperar fragmentos de hasta 80 o no sé, también depende entonces del tamaño que nosotros esperamos. Esto realmente no siempre puede pasar. Por ejemplo, RADSEC, pues los que cortan con enzima de restricción, pues es una corte aleatorio, entonces esperamos tamaños muy distintos. En función a eso también podemos hacer la estadística entonces de los reads y en función de la distribución de los tamaños, decir, ok, vamos a utilizar hasta el tercer cuartil de los más grandes y vamos a dejar los más pequeños fuera, etcétera, ¿no? En algunos artículos recomiendan, por ejemplo, para técnicas
pues de GBS y cosas por el estilo. Tamaños de entre 70 y 80 pares de bases, nos podemos bajar tal vez a 60, pero ya no se recomienda entonces tamaños más pequeños porque ya puede ser complicado empezar a ensamblarlos para obtener los alelos y es más sujeto a errores de ensamble, en donde podemos correr el riesgo de ensamblar cosas que son distintas o la misma cosa simplemente porque por tamaños tan chiquitos no alcancen a empalmar, ¿no? Entonces, bueno, en términos de calidad, pues es esto. Esto seguramente a todos los que han trabajado les suena familiar. Creo que no hay demasiada duda que pues, hay que tener cuidado entonces con la remoción de los errores, ¿no? De ver la calidad, en términos de la calidad técnica, la parte técnica. Pero, pues en este punto llegamos allá, ¿no? Ya estamos prácticamente listos. Entonces, tenemos que seleccionar un método para obtener nuestros alelos, ¿no? El método pues va a depender del tipo de datos. Otra vez, no es lo mismo tener, por ejemplo, un RADseq a tener una secuenciación de genomas a baja cobertura, ¿no? Depende entonces también el tipo de técnica, el método para obtener los genotipos que nosotros vamos a utilizar. Nuevamente el tipo de análisis. Hay algunos programas que para obtención de genotipos que pues están dirigidos, por ejemplo, para hacer filogenias o filogenómica. Hay otros que están dirigidos pues, nada más para genómica de poblaciones. Hay otros que son pues, como que sirven para todo, ¿no? Como es el caso de Stacks. Esto también es importante, ¿no? Antes de seleccionar un método para obtener nuestros genotipos, pues hay que ver los requerimientos informáticos, ¿no? Puede ir desde el sistema operativo. Generalmente los programas funcionan prácticamente para todo, pero bueno, tenemos que tomar en cuenta, a lo mejor funcionan solo para un sabor de Unix que nosotros no tenemos, o solo para Linux y nosotros tenemos Mac, o etcétera, ¿no? Otra cosa importante, pues, es el requerimiento en términos de poder de cómputo. También en algunos cursos hemos tenido problemas cuando están corriendo sus datos para sus trabajos finales. Y dice, ay, es que no, es que pues me sale un error de que no alcanzan los 48 gigas en RAM que tiene mi computadora. Pues no, entonces utiliza un programa que de entrada no requiera tanta memoria, ¿no? Y a lo mejor piensa en trabajar con menos datos, ¿no? Pero es Pues que sí. hay programas que sí, de entrada, sobre todo los ensambladores, algunos te dicen, pues si no tienes 128 gigas en RAM, sorry, yo no funciono, yo no trabajo, no me importa si voy a ensamblar 5 secuencias, no me importa, funciono. Entonces, bueno, nuevamente también la selección del método también tiene que ir en función de esto, ¿no? Importantísimo, pues saber lo que está haciendo el método, ¿no? Porque luego también es típico que lo metemos al programa y de manera mágica sale del otro lado y ya obtuvimos nuestros genotipos y no nos enteramos qué pasó. Entonces, El enfoque caja negra mágica. el enfoque caja negra, ¿no? Entonces, tampoco Sí. se trata de entender absolutamente, pero sí ver cuál es la diferencia. Ah, es que este utiliza Muscle para hacer las alineaciones y este utiliza Research, este utiliza, estar enterados qué es lo que está haciendo, cómo se forman los clusters o los grupos o dependiendo la técnica nuevamente, ¿no? Y conocer el algoritmo nos permite entonces decidir como cuál nos conviene o cuál nos convence más, también se vale, ¿no? El fundamento teórico o el racional atrás del método puede ser que nos guste más o que haya razones por las cuales lo consideramos más óptimo. Pero a pesar de todo esto, la selección del método de ensamble o de obtención de genotipos para los SNPs, pues luego también depende mucho del gusto del tutor. También ha pasado de, no, ni más usas este programa y ya. O del editor o del revisor de la revista, ¿no? ¿Por qué usaste este método y no usaste el otro? Exacto. Entonces, también, bueno, tomar en cuenta todo esto. Pero, independientemente de todo esto, pues siempre es buena idea utilizar varios métodos, no muchos, pero sí 2, por ejemplo, para comprobar nuestro resultado, ¿no? Hacer un cross-check, ¿no? Es decir, bueno, ya ensamblé mis genotipos usando un método, usando otro método, y pues vamos a hacer una comparación. A pesar de que los métodos tienen distintos settings, tienen distintas características,
si lo hicimos bien, el resultado tiene que ser parecido. No va a ser igual, pero tiene que ser parecido, tiene que ser congruente. Entonces, siempre es recomendable que utilicen pues al menos 2 métodos, ¿no? Para comprobar entonces que lo que hicimos, lo hicimos bien, ¿sale? Entonces, bueno, hay un montón de artículos. Estos artículos los voy a subir al Drive de laboratorio. Hay varios artículos que hablan de esta discusión de los métodos. También hay muchos artículos en donde, no, es que este método es el mejor, y hacen su simulación y resulta que es el mejor para hacer el ensamble de novo, ¿no? Con RADSEC o GBS o lo que ustedes quieran. Pero luego sale otro artículo que dice exactamente lo contrario, ¿no? Que el otro método es mejor que el primero, ¿no? Y luego depende de condiciones particulares. Entonces, pues siempre es buena idea nuevamente echar un ojo a la literatura. Dentro de los artículos que les voy a pasar están, por ejemplo, bueno, hay varios que son referidos, por ejemplo, a stacks, pero por ejemplo, está ¿no? Ok, está bien, pero vamos a tener vamos a conocer las limitaciones que pueden tener nuestros análisis y échenle ojo a este artículo, es Breaking Bad. Está simpático. En su momento, cuando estaba de moda Breaking Bad, pues era súper simpático, ahorita ya no tanto. Son dos artículos y es una crítica, ¿no? De decir, oigan, en serio no sirve para todo el RADSEC, ¿no? Estas técnicas de representación reducida del genoma, no exageremos. Pero hay otro artículo, son 2 artículos. El otro es una contestación que dice, sí es cierto, pero tampoco digas que no sirve, ¿no? Entonces, échenle un ojo, no tienen que entregar nada. Sobre todo los que estén trabajando con RADSEC, échenle un ojo a todos o RADSEC o parientes, pues cualquier técnica de representación reducida. Échenle un ojo a estos artículos. Yo creo que les van a ser interesantes y yo espero que les sean útiles. Sobre todo hay uno bien interesante, que es el de, pues estos no son los SNPs los loci que tú estás buscando, ¿no? Este artículo está bastante interesante y nos ayuda también a entender de cuáles son los problemas asociados que podemos tener con nuestros marcadores, pero que pueden ir más allá de la simple evaluación de la técnica, ¿no? Es decir, que a lo mejor nuestra técnica está súper bien, filtramos súper chido, tenemos perfectos nuestros marcadores, pero dice, bueno, pero ¿sabes qué? Puede haber otros problemas que no necesariamente vienen asociados a tu calidad, ¿no? Que esta es la parte que vamos a platicar ahorita. ¿Okay? Y bueno, cuando pasa todo esto, pues ya, todos decidimos de algún programa o software que nos va a permitir obtener nuestros alelos, ¿no? Nuevamente, bueno, pues va a depender entonces si tenemos genomas completos, si tenemos si es algo como RADSEC. Por ejemplo, esto es importantísimo, ¿no? Si tenemos poliploides, ¿no? Que es algo que estamos ahorita con la duda, con los agaves, ¿no? Tenemos entonces que asegurarnos de que lo que estemos viendo, los alelos, pues no sean producto de poliploidías. Entonces, bueno, eso hay que tomarlo todo en cuenta, ¿no? Para seleccionar nuestro método. Y pues finalmente tampoco clavarnos tanto, ¿no? O sea, si bien sí escogerlo con cuidado, sí leer los artículos, tenemos también evitar pasarnos un mes tratando de decidir cuál es el método y que pues luego al final pues, no pasa nada, ¿no? Nos quedamos ahí perdidos, ¿ok? Entonces, a este respecto, no sé si me da tiempo, yo creo que sí. En los que ya hayan llevado el curso, hicimos una pequeña práctica. No la vamos a hacer para este curso, nada más se las voy a mostrar. La parte que a mí me gusta hacer énfasis es justamente la parte posterior a la evaluación de calidad. Porque la evaluación de calidad, como les decía, pues es algo obvio, es algo que todo el mundo hacemos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no estamos controlando los settings de cada uno de los programas? Y esto se ha pasado un montón de veces, ¿no? Que llegan y le dicen, sí, tú utilizas stacks, aquí están los settings, tú usas estos settings y ya, ¿no? Todo bien, todo bonito, todo jala padrísimo. Y luego pueden ocurrir pues, catástrofes, ¿no? Y barbaridades. Entonces, vamos a hacer un ejemplo muy rápido. Esta es una práctica
que, como les digo, ya la hemos visto en nuestros cursos, entonces los que hayan llevado cursos con nosotros ya se la saben. Los que no, pues echen un ojito y de todos modos, pues siempre vale la pena entonces recordar, ¿no? Vamos a ver. Entonces, esta es una práctica. Los que estén interesados en hacerla, pues escríbanme y se las paso, ¿eh? Porque no, para que también si quieren hacerla, háganla. Es una práctica entonces que hicimos y justamente lo que hacemos es agarrar un set de datos de murciélagos y comparamos qué pasa si agarramos 10 individuos y obtenemos los genotipos de estos individuos. Cabe señalar que ya fueron filtrados por calidad, tienen muy buena, los filtramos, fueron bastante estrictos, yo los filtré. ¿Y qué pasa si le movemos los distintos settings al programa de ensamble de obtención de genotipos? ¿Qué pasaría? ¿Qué efecto tiene hacer esto? ¿No? Que les menciono es algo que se suele tomar, tomar muy a la ligera, ¿ok? Si alcanzan a ver, bueno, no importa tampoco, si no alcanzan a ver mi consola. No, bueno, sí importa, espero que lo alcancen a ver. Si no lo alcanzan a ver... Sí se ve. ¿Sí se ve? Sí se ve. Sí, ok. Yo veo negro. ¿Tú ves, no ves las letritas? No, ya vi la consola. Nada más ya. estaba viendo Es que el si no centro. le puedo subir el... No, ya se ve, ya se ve. Ok, las letritas, es que... Es que estaba distraído y vi, no, pues nada más veo negro. Ok, aquí está, mira. Sí, le voy a... Ándale, mira, ya se ve, ¿no? Ya se ven más. Entonces, bueno, en esta práctica, entonces, como les decía, lo que vamos a hacer es agarrar un set de datos y analizarlo con distintos settings. Porque acuérdense, es el mismo set de datos, ¿no? Vamos a analizar con stats, utilizando 5... Ay, se ve muy feo. Voy a usar el otro que tiene colorcitos. Aquí, ándale, aquí se ve más bonito. Lo que vamos a hacer es utilizar este programa que se llama Stacks y lo que vamos a hacer es distintas pruebas con distintos settings. Si a alguien le interesa, pueden, no nos vamos a detener porque no es el objetivo tampoco del curso, nada más este es un tema. Los que les interese más a profundidad vienen los artículos, entonces cada una de los settings que hacen. Ahorita realmente, como le decía a Luis y también le comenté a Anastasia, esta es como la clase de la amenaza, de tengan cuidado cuando hagan esto, por favor, porque ha habido cosas muy feas que pasan cuando no toman en cuenta esto de los settings. Yo siempre les insisto mucho. Entonces, utilizamos 5 settings distintos para hacer ensambles de novo de los genotipos y lo comparamos además qué pasa cuando hacemos un análisis cuando tenemos nosotros un genoma de referencia, ¿no? Es decir, tenemos el mismo set de datos, lo vamos a analizar con genoma de referencia y vamos a usar 5 condiciones distintas con distintos settings, pero todos los mismos datos, ¿sale? Y pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Ese es en esencia la práctica. Entonces, la práctica pues es bastante sencilla porque pues, nada más ejecutamos ahí valga la redundancia, el ejecutable y entonces lo que va a hacer es pues analizar los datos, ¿no? Entonces, esto toma como unos 3-4 minutos mientras vamos a leer un poquito, ¿no? Entonces, aquí están las preguntas, ¿no? Por ejemplo, una pregunta importante es, a ver quién me la responde. Bueno, los que ya se la sepan de otros cursos, pues no tienen que responder. Pero, por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo técnicas de SNPs, ¿por qué es importante la profundidad de cobertura? A ver, chicos. ¿Quién trabaja con RADSEC? ¿Y quién me puede decir, o quiere trabajar con RADSEC? ¿Y quién me puede decir por qué es importante considerar la profundidad? Eso, la profundidad de cobertura la vimos en la clase de Eugene. Bueno, según yo, la profundidad es importante para tratar de obtener todas las diferencias posibles de tu genoma, ¿no? Bien. Bueno, toda la información posible a más detalle. Claro, exactamente. Pues en principio, a mayor profundidad, recobramos mayor cantidad de información.
Por supuesto, si tenemos una especie que tiene mucha diversidad, pues a lo mejor nos conviene profundidades más altas, ¿no? Pero nuevamente esto entonces va a depender entonces también de nuestra especie. ¿Cuánto sería suficiente de obtener de profundidad? Esa pregunta está más tricky. Realmente no hay propiamente un número. Para genética de poblaciones se recomienda entre 10x y 14x tener, cuando Mínimo. menos, mínimo. Ya 8x, ya con muchas ganas de hacer los análisis, 8x. El problema es que ya con profundidades menores se dan cuenta, y ya lo habíamos platicado, o sea, nosotros tenemos que, en un sitio dado, tenemos que recuperar el homócigo, el otro homócigo y, por ejemplo, el heterócigo, ¿no? Para un SNP. O sea, tenemos que recuperar tres clases genotípicas. Entonces, se dan cuenta que únicamente por puro azar, por puro churro, por pura mala suerte, al momento de hacer la secuenciación, puede ser que perdamos alguna de estas clases genotípicas, ¿no? Entonces, por eso debemos de tener buenas coberturas, ¿no? Vamos a, ya escuchimos esto, ay, este no es, y vamos a ver aquí, ¿no? ¿En cuál va? Entonces, bueno, ahorita está corriendo el script, ya casi va a acabar. Entonces, bueno, vean, por ejemplo, que saca información interesante. Cada uno de estos son los individuos. Vamos a echarle un ojito también en lo que termina de correr. Lo que trae la práctica, bueno, pues les había dicho, ¿no? Son estos 10 individuos, son FASTQ, son submuestreos de los archivos originales para que corra más rápido la práctica, pero bueno, vienen los FASTQ. Y en la otra carpeta viene, por ejemplo, estos, ¿no? Los archivos BAM. A ver, chicos, ¿quién me responde cuál es la diferencia entre un archivo FASTQ y un archivo BAM? Porque en alguno de los cursos se los pregunté y la respuesta fue, la diferencia entre un archivo FASTQ y un archivo BAM es la extensión. Ajá, el nombre, pues sí. No, ya en serio. A ver, chicos, ¿cuál es la diferencia entre un archivo FASTQ y un archivo BAM? Es así básico de genómica y de informática. ¿Nadie? ¿Qué características tiene un archivo BAM? Aunque sea Manuel, dinos. No, Manuel, no. No, es para ver si está despierto. Ok. Creo No, que aquí es estoy. binario, ¿no? Dime. ¿Ya? ¿Sí? ¿Escucho? Sí, Liz. Que el archivo BAM es binario. Lisa, es un archivo binario. Ajá. Es decir, que si nosotros la intentáramos abrir con texto, no lo podríamos abrir muy bien. Entonces tenemos que, de entrada, FASTQ files, ¿no? Tenemos que los archivos FASTQ son en esencia archivos de texto, ¿no? Que nosotros podemos abrir con un bloc de notas. No lo intenten porque generalmente tienen demasiados archivos. Y, por ejemplo, los archivos BAM, si nosotros tratamos de abrirlo, pues es un archivo binario. ¿Qué otra diferencia tienen, chicos? Bien, binario. ¿Qué otra diferencia hay? A ver, aquí en el chat, Jesús Antonio Rocamontes Morales puso, el archivo BAM de las secuencias está alineado con el genoma de referencia. Exactamente, esa es la diferencia. Ajá. Y yo espero que todos los que quieran trabajar con FASTQs les quede clarísimo cuáles son las diferencias, porque también a mí me decepcionó mucho que la única diferencia que podían mencionar era que las extensiones son distintas, ¿no? Bueno. Entonces, bien, esa es la diferencia. Los archivos BAM, aparte de ser binarios, por supuesto, vienen ya indexados, porque ya están indexados. Bueno, ya están alineados contra un genoma de referencia. Entonces, estos archivos ya traen la información del read en particular, pero además de en qué parte del genoma de referencia se alineó este read. Bueno, este fragmento, ¿no? Muy bien, entonces ya contestamos y ya terminó. Vamos a entonces echarle un ojito a los resultados, ¿no? Entonces, acuérdense que son
6 son un juego de datos de 10 individuos que los analizamos de nuevo con 5 condiciones distintas. Pero acuérdense que es el mismo set de datos original. 5 condiciones distintas y la última es con genoma de referencia. Ahorita platicamos entonces de la importancia de la cobertura de profundidad. ¿Cómo ven las diferencias en cobertura de profundidad? Está grueso, ¿no? Otra vez, esto no tiene nada que ver con la calidad. Únicamente tiene que ver entonces con los settings que estamos usando. El de acá es el que usa un genoma de referencia. Esto fue con Stacks. También hay que tomar en cuenta que la cobertura de profundidad que presenta Stacks cuando uno usa genoma de referencia es una cobertura estadística. Se mide un poquito distinto a la de Novo. Entonces no son directamente comparables. Pero ahorita lo que nos interesa mucho es esto. ¿Cómo ven? Está grueso, ¿no? Está de miedo. Que únicamente con los settings de un programa podemos tener estas diferencias tan bárbaras entre la cobertura de los individuos. Y acabamos de mencionar que es muy importante para nuestros análisis, ¿no? Vamos a ver qué pasa ya con con la diversidad, con lo que podemos nosotros decir entonces de estos datos. Miren, por ejemplo, acá con las distintas condiciones, acuérdense que la última es el genoma de referencia. ¿Qué pasa? Miren, número de loci. Con estas dos primeras condiciones, que aparte, miren, estas primeras dos tenían distintos valores de profundidad. ¿Qué pasa con el número de loci? Pues tienen distinta profundidad, pero el mismo número. ¿Qué pasa con esta condición? Híjole, pues un chorro de loci, ¿no? Más con las otras. Híjole, cambia un montón. ¿Y el de referencia? ¿Qué pasa ahora con el número de SNPs? Bolas, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, pues este es el que tenía más. Pues sí, se ve más, pero ¿qué ven? Cambia muchísimo dependiendo de las condiciones. Vayamos un poquito más de los SNPs. ¿Qué pasa con la diversidad? Otra vez cambia un montón. Y el de referencia recupera menos diversidad a comparación de esto. Entonces, vamos a seguir. Este es un PCA que generamos también para los datos. Bueno, se generó ahorita corriendo el script. Entonces, vean, estos son los individuos. Como pista les puedo decir que hay 2 especies en esos individuos. De esos 10, hay 3 que son de una especie y 7 que son de otra, ¿no? Entonces, pues aquí, pues como que claramente se ve, ¿no? Que este es un grupito, este es un PCA con la primera condición. Vean, se ve un grupito. A lo mejor esta es una especie, ¿no? Y esta es como otra, y este es como otro grupo, tal vez. Si cambiamos de condiciones, vean que la agrupación pues cambia un poquito. A lo mejor aquí pues sí podemos decir que son los mismos. Si cambiamos otra vez de otra condición, vean cómo cambia la agrupación. O sea, aquí podríamos decir que, ajá, esta es una especie, esta será otra, esto será otro, neto. Son los mismos datos y vean cómo cambia la agrupación únicamente por cambiarle los settings a Stacks. Aquí en el 4, miren, como que, pues no sé, ¿cuántos grupos ven ahí? Yo veo 1, 2, 3, 4, no sé, tal vez 2 con imaginación, ¿no? Y aquí también, ¿no? Vean entonces cómo cambian los patrones únicamente con los settings. ¿Qué pasa cuando utilizamos entonces el alineado? Pues no sé, yo ya no veo claro, ¿no? Está muy triste esto. Y acuérdense, únicamente es utilizando y cambiando los settings del mismo programa, exactamente con el mismo juego de datos. Con esta prueba que acabamos de hacer, que vimos la diversidad genética, vimos la profundidad y vimos los PCAs, ¿ustedes podrían decir cuál es el juego de condiciones óptimas para analizar este set de datos? ¿Quién se anima? ¿Quién dice yo? ¿Cuál creen que sea la buena? ¿La primera, la segunda, la tercera, la sexta? ¿Nadie se anima? ¿Con cuál se quedaban? Ay, ¿a poco nadie dice nada? Piensa aterrados. Sí, pues es la idea. Bueno, pues está difícil, ¿no? La verdad es que la pregunta está mala onda. ¿Con qué condición nos quedamos? Debería de salir algo parecido y vean que salieron cosas bien distintas. A mí lo que más me preocuparía sería, yo creo que, bueno,
la cantidad de diversidad, pero miren la agrupación, está horrendo esto, está para chillar. Y justamente si están aterrados, pues esa es precisamente la idea, ¿no? No lo echen en saco roto los settings. Y lo que jamás hagan es decir, ir y que es que fulanito me dijo que con estos ya corre bien. No. Los settings van a también depender del juego de datos que estemos usando, aunque sean especies muy cercanas, no lo tomen a la ligera, ¿no? Pues generalmente la respuesta que más me dan los alumnos es decir, bueno, yo creo que el mejor sería siempre tener un genoma de referencia. Entonces, la serie de condiciones de ensamble de novo, pues sería más lo que se pareciera más a lo del genoma de referencia. Ajá, el problema es que realmente ninguna se parece mucho al genoma de referencia. Chan, chan. Ay, pues qué miedo, ¿no? Espero que se hayan espantado durísimo. Entonces, pues vamos a seguir, ¿no? Creo que sí voy a A ver, acabar. ¿te regresas a las gráficas A los de barras? PCAs. Ajá, sí, No, claro. las barras. Entonces, el genoma de referencia es la última barra. Es la última barra. Ujú. Ok. Y si te regresas a la anterior, Anterior a la obviamente, cobertura. bueno, la que tenías como PCA. Ah, los PCAs. Sí, claro. Sí, lo voy a hacer un Entonces, poquito es muy chiquito. difícil comparar PCAs ojimétricamente, Ujú. pero creo que el que está juntito se parecería un poquito más, ¿no? El 5. Ujú. Más o menos, sí. Pero no tanto, ¿eh? O sea, sí se parecen, Bueno, pero... no veo las identidades de los grupos, pero más o menos hay un Ujú. grupo en la esquina de abajo izquierda y uno o Ujú. dos en otros cuadritos. En fin. Pues sí, pues más o menos, ¿no? Pues hay puntos que realmente no vemos claro, ¿no? Creo que está hecho a propósito, para que se Sí, espanten ¿no? durísimo y digan, Porque yo creo que muchos otros datos no salen tan distintos. no, pero sí hay diferencias, ¿no? Entonces, bueno, en esta práctica, la segunda etapa, que no lo vamos a hacer ahorita, es comparar qué sale con Stacks y qué sale, por ejemplo, con iParad y ver la congruencia, ¿no? Ahorita no lo vamos a hacer, pero si ustedes lo quieren hacer, nuevamente les puedo pasar la práctica, ¿no? Entonces, bueno, independientemente del método, tomen en cuenta que entonces los settings que vayan a usar afectan la cantidad y la calidad de los datos, ¿no? Siempre hay que evaluar entonces los efectos de mover los settings. Hay que diseñar una estrategia para optimizarlos. En el caso de Stacks, ahí en el paquete de los papers viene una serie de recomendaciones para poder escoger los settings. Ser estrictos con la calidad, por supuesto. Hacer filtros de frecuencia hasta el final. Ahorita vamos a platicar de eso. No siempre más SNPs, no siempre es mejor. Ahorita vamos a platicar, ¿no? Entonces, híjole, pues, ¿qué hacemos? Bueno, seguimos con la obtención de genotipos, ¿no? Entonces, filtré por calidad, escogí un método, evalué con cuidado los parámetros. Hice un cross-check, ¿no? Imagínense que utilizaron distintos métodos y decidimos por algún juego de datos, ¿no? Pero bueno, luego viene una pregunta. Hiciste posfiltrado, ¿verdad? Y luego también eso se toma mucho a la ligera. Perdón, es que me salió aquí el letrerito y no sé cómo quitar esto. Ay, me salió un letrero y no sé cómo quitarlo el del chat. Ah, ya. Ah, es que hay una pregunta. Ah, no. Obtener la mayor diversidad en el archivo BAM, la secuencia está en el... Ok. Bien, entonces, pues hacer un filtrado. En este artículo vienen entonces todos estos problemas que nosotros podemos tener, que pueden tener causas técnicas, cómo se pueden mitigar en términos de la técnica, pero bueno, pues aquí es, pues sí, tener controles de la calidad, utilizar mejores reactivos, utilizar mejores técnicas de extracción, pues sí, pero eso no generalmente lo podemos hacer. Pero, por fortuna, después de todos estos problemas que podemos tener, si nosotros utilizamos filtros a nivel bioinformático, pero ya posteriores a todo este proceso, es decir, cuando ya tenemos nuestro set de datos final, cuando ya tenemos lo que vimos hace rato, nosotros podemos entonces hacer distintos filtros, distintas evaluaciones estadísticas para mitigar estos posibles errores, ¿no? Como pueden ser incluso artefactos de PCR, que son muy comunes en las técnicas GBS que llevan pasos de PCR, cuando tenemos fragmentos demasiado pequeños,
Y vamos a ver que todos estos problemas que nosotros podemos tener, que no necesariamente están asociados a la calidad de la corrida, pueden ser atenuados o solucionados si nosotros hacemos filtros pues al final, ¿no? Que es lo que vamos a platicar, ¿no? También este es un ejemplo, lo vamos a ver ahorita rápido. Es un juego de datos de 95 individuos, es GBS, son 3 grupos bien diferenciados, no les voy a platicar qué es esto. Tenemos filtros bastante estrictos y empezábamos con 500,000 de SNPs, ¿no? Con esto es así de wow. Y tienen un filtrado inicial, únicamente seleccionamos los cibialélicos y una profundidad mínima de 15x, ¿no? O sea, como para hacer los filtros de calidad al inicio, ¿no? Para decir, ok, vamos a hacer estos filtros y vamos a trabajar con ellos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver qué pasa con estos datos si nosotros tenemos un límite de missing, bueno, del 100% no existe el 100%, dejar 100% de missing data porque sería igual a dejar nada, pero bueno. ¿Qué tal si somos más estrictos cada vez con el porcentaje de missing data que tiene nuestro set de datos, ¿no? O sea, de ser nada estrictos, 60, 40 o 20%, ¿no? Vamos a hacer filtros por frecuencia alélica mínima. Esto está bien interesante. Vamos a hacer alguna prueba de Hardy-Weinberg. Y vamos a también filtrar por desequilibrio de ligamiento. Esto también es importante, sobre todo cuando nuestros marcadores son anónimos. Pueden ser cuando no están necesariamente mapeados o alineados con algún genoma de referencia. Es importante porque se dan cuenta que probablemente tengamos marcadores que a lo mejor están muy pegaditos, nosotros no sabemos, y realmente están ligados. Entonces, lo que nosotros estamos considerando como 2 marcadores o 3, a lo mejor realmente es el mismo marcador. ¿Okay? Bueno, pues vamos a ver. Cuando nosotros hacemos el postfiltrado, o también, como le solemos decir, meterle una maracaniza a los datos, lo primero que vamos a hacer es que vamos a perder SNPs, ¿no? Del original, que eran 550,000 SNPs, vean que cuando hacemos el primer filtro, que era, ¿se acuerdan? Era profundidad de 15x y solo los cibialélicos, nos quedamos con 193,000, si no filtramos por missing data. Si dejamos un 60% de missing data a nivel individual, 191,000. Entonces vean que el efecto inmediato que va a pasar cuando nosotros hacemos filtros es una disminución de SNPs. ¿Ok? Esto puede sonar al principio, generalmente se ponen muy tristes los alumnos cuando dicen, ay, pero es que yo tenía 20,000 SNPs y ya me quedé con 4,000, eso no. Y entonces, muchas veces uno está luchando para subir este número, ¿no? Y decir, no, es que quiero más. Y se va haciendo más laxo, entonces, estos filtros. Vamos a ver cuál es el efecto, ¿no? ¿Qué pasa ahora con la diversidad que nosotros estamos recuperando? Vean que cuando nosotros no tenemos filtro por missing data, la diversidad que recuperamos es de 0.02. Y conforme nosotros hacemos un poquito, somos más estrictos, vean que vamos recuperando un poco más de diversidad. Pero ¿qué pasa cuando nosotros aplicamos todos los filtros? La cantidad de diversidad que nosotros estamos recuperando es mucho mayor. Esto también tiene que ver y está asociado que nosotros podemos estar permitiendo alelos que se encuentran en frecuencias muy bajas, que pueden ser productos también de errores, pero de errores de secuenciación que no necesariamente se ven reflejados en la calidad. Y estos alelos demasiado raros, pues lo que van a hacer es que nos van a estar disminuyendo nuestra diversidad genética. Entonces, de entrada, vean que el efecto que hay de hacer un buen filtro, de tener originalmente un 0.02 de heterocigosis a tener un 0.15. Entonces, esto es una de las cosas que también luego les debe de brincar. Cuando vean sus datos y vean sus SNPs y vean que tienen heterocigosis demasiado pequeñas, inmediatamente sospechen y digan, a lo mejor tengo problema de algunos alelos que están demasiado raros, tengo que hacer más filtros. Puede ser que su especie tenga diversidad genética muy baja, pero tengan mucha precaución, porque yo también he visto varios trabajos en donde presentan estos niveles de diversidad y realmente son causados únicamente por haber obviado este paso de filtrado al final. Vamos a ver con la estructura. ¿Qué pasa cuando ya estamos analizando? Acuérdense que eran tres grupos bien diferenciados, ¿no? Miren, cuando nosotros tenemos entonces, no están bien filtrados, tenemos niveles de estructura de 0.74, ¿no? Que sería igual a decir que son como, no sé si especies distintas, ¿no? Serían como
géneros distintos o familias distintas, es un nivel altísimo. Y nuevamente esto es causado por este exceso de variantes raras que podemos tener en algunos individuos y en otros no. Entonces, nuevamente cuando tengan estos niveles de estructura, y obviamente estén trabajando con la misma especie, por supuesto, tengan niveles demasiado altos de estructura, otra vez sospechen, chin, a lo mejor hay algo mal. Pero vean que cuando nosotros empezamos a hacer los filtros y llegamos aquí a los filtros de Hardy-Weinberg, que este filtro no es tan estricto, vean cómo cambia los niveles de estructura, ¿no? Pasamos de una estructura de 0.7 a una estructura de 0.15, que ya es un valor más razonable cuando estamos hablando de grupos bien diferenciados, pero que pertenecen a la misma especie. ¿Qué pasa con la FIS o el coeficiente de endogamia para los cuates? Nuevamente tenemos, cuando no están bien filtrados, tenemos señales de deficiencia de heterócigo, también súper típico. Esto también puede ser causado por problemas técnicos y generalmente se puede solucionar con buenos filtrados. Otra vez, también es muy común que en los SNPs salgan este tipo de valores de exceso de heterócigos. Entonces, sean cuidadosos cuando les salga este tipo de información, demasiada estructura y señales altas de exceso de heterócigos, otra vez sospechen, digan, híjole, a lo mejor lo que está pasando es que están mal filtrados. O puede ser también que su especie sea muy endogámica, pero se dan cuenta que tenemos que entonces tomar en cuenta tanto la diversidad como la estructura, en el caso de que haya estructura en su muestra, y también el coeficiente de endogamia. Y nuevamente, si nosotros hacemos los filtros adecuados, vean, aparte está esto interesante, ¿no? Cambia de signo y nos da una señal un poquito más ligera de exceso de heterócigos, lo cual tiene un poquito más de sentido por el modelo que yo estaba trabajando, las características. ¿Ok? Entonces, vean la información que nosotros podemos obtener. PSA. El PSA, a pesar de que es una herramienta que yo creo que está sobreutilizada, pero subvalorada, si es que se puede decir. Bueno, sí lo dije y yo creo que está así. La utilizan demasiado, pero se malutiliza, es lo que yo creo. Miren cómo se ve. Bueno, aquí si hiciéramos un zoom podríamos ver las diferencias, pero miren cómo agrupa dependiendo el missing data. Si ven, se ven los tres grupos, pero se ve así. Entonces, esta es otra de las señales que tienen que ver. Siempre que vean esto, por ejemplo, este que está aquí, que esta parte son unos datos que yo tenía. Vean, siempre que tengan estos acumulación de los puntos con esta tendencia hacia el centro, con estas líneas como, si nosotros podemos, vean, podemos aquí tirar una línea hacia el centro. Cuando vean este tipo de patrones, quiere decir que tiene demasiado missing data este set de datos. Y que lo que están observando realmente, cuando se hace un PCA, el missing data se trata como se escala la frecuencia alélica media. Es decir, que el missing data lo que va a hacer es que va a acercar a los alelos hacia el centro. Entonces, si nosotros tenemos este tipo de tendencias, quiere decir que nuestro set de datos tiene demasiado missing data. Tenemos que ser más estrictos. Y el problema es que nosotros podemos decir, ah, mira, es que este bicho, es bien diferente a los demás. Pues no, maestro, ¿qué crees? Que lo que pasa es que este tiene más missing data que los demás. Es lo único que te está diciendo esto, ¿no? Entonces, otra vez, vean, aquí están las señales. Poca diversidad, alta estructura, exceso de heterócigos. Y si tenemos un PCA de este estilo, sospechemos. Tenemos que ponerle un ojo, echarle un ojo cómo estamos haciendo nuestros filtros. Pero ¿qué pasa con el PCA cuando nosotros ya lo hacemos bien, lo hacemos con cuidado nuestros filtros? Vean, aquí está, bueno, con el MAP, si ven, ya empiezan como a dispersarse más los puntos. Con Hardy-Weinberg, vean. Pero ya cuando hacemos todos los filtros, vean, se ve bonito. Y aparte, observen, tenemos entonces este grupito que tiene un grupo acá, tiene otro grupo acá. Esto lo habíamos perdido esta señal únicamente por hacer un mal filtrado. Y vean que si bien estos sí son distintos, vean, se parecen más de lo que nosotros pensábamos, ¿no? Y esto nuevamente es el mismo set de datos y lo único que hicimos es cambiar, bueno, más bien ir haciendo los filtros que debíamos de hacer, ¿no? Los filtros post-filtrados. Entonces, bueno, pues aquí tenemos, ¿no? SNPs bien filtrados, pues miren, ¿qué podemos decir de este PCA? Pues tenemos 3 grupos genéticos, ajá, descubrimos uno nuevo, este no lo teníamos registrado. Hay alta diversidad, un grupo bien diverso, esto tiene un montón de diversidad, el verdecito. Hay estructura que sugiere eventos de flujo y aislamiento, ¿no? Probablemente estos dos
están aislados, pero miren, hay unos que se revuelven, entonces a lo mejor están estructurados, pero a lo mejor tienen algún tipo de flujo génico o se mantienen como una poza génica. Podemos decir varias cosas, ¿no? De estos datos. Bueno, tenemos que seguirlos analizando. Pero ¿qué pasa si tenemos un montón? Si tenemos 50,000 SNPs, pero no los hemos filtrado bien. ¿Qué podemos decir de esto? Pues que hay como 3 cosas, ajá, que tienen poca diversidad. Ajá. ¿Y qué más decimos? Pues quién sabe, ¿no? Realmente ya no podemos hacer inferencias con estos datos. Entonces, es muy importante hacer estos filtros. Regresemos entonces a lo que vimos hace ratito en la práctica. ¿Se acuerdan de estos gráficos? ¿Se acuerdan de que ya no sabíamos ni qué hacer? Veíamos el PSA y todo estaba revuelto, ¿no? Pues ya, ¿no? O sea, ya lo tiramos toda la basura. No necesariamente, si nosotros aplicamos estos filtros, o bueno, unos filtros parecidos, no son exactamente los mismos, ¿no? Estos son los criterios que utilicé para filtrar todos los sets de datos de esto que había salido tan diverso. Y miren qué pasa si hacemos unos filtros cuidadosos. La diversidad deja de ser tan bestialmente distinta entre las distintas condiciones, ¿no? Este era antes y este es después. Miren cómo quedó. Entonces, nuevamente, pues obtener un buen juego de datos. Déjenme acabar. Aquí está los componentes principales, que desgraciadamente salieron rotados algunos. Y bueno, no alcanzan a ver. Si quieren, si les puedo pasar la práctica, háganlo ustedes. Pero los patrones de distribución de los individuos en los componentes principales se vuelven más congruentes entre ellos. ¿Okay? Entonces, pues hay que tener cuidado con todo esto, chicos. Si bien la primera parte de calidad es como lo más obvio, con lo que siempre estamos peleados, así de, no, es que entonces la calidad, no descuidar entonces la parte final del filtrado de los datos para obtener nuestro juego de datos final. Y pues que una interacción entre un buen filtrado de datos por calidad y un buen filtrado de datos por frecuencia y pruebas estadísticas nos va a resultar en un mejor juego de datos, ¿no? Entonces, otra vez, este es el take home message. Lo está llevando a su casita. Es evaluar los efectos de mover los settings, diseñar la mejor estrategia para aplicar filtros, ser estrictos con la calidad y otra vez los filtros basados en frecuencia, que son los que vimos ahorita, hacerlos al final y siempre, ¿no? Más marcadores no necesariamente es mejor. Si bien tampoco se trata de quedarnos con 5, de decir hacer todos los filtros más estrictos y quedarnos con 8 SNPs. No, pero tampoco tener 30,000 que se encuentran mal filtrados y que nos dan patrones todos dispersos, pues tampoco patrones dispersos, pues tampoco nos sirven de nada. Y Bien. Listo. Muy bien, Jaime. Había una pregunta aquí de 3 Julián. minutos. Entonces, una sugerencia sería aplicar la mayor Sí. parte de los filtros o existen combos de aquellos que son más eficientes. Existen combos. Depende El paquete. el tipo de datos, ¿no? En los artículos en el pack de artículos que me la pasé diciéndoles, ahí vienen las sugerencias. Por supuesto, va a depender del tipo de señales que estemos viendo, ¿no? Si estamos viendo un exceso de homózigos, que es muy común, eso pasa muchísimo con los SNPs. Entonces, chequen, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer? Desgraciadamente no hay una receta y a veces nos conviene, bueno, siempre primero pues, lo de Missing Data, sí hacerlo al principio, ¿no? Pero luego, por ejemplo, a lo mejor nos conviene hacer primero el desequilibrio de ligamiento y luego ver lo del Hardy-Weinberg. Eso puede variar dependiendo del set de datos. Entonces, pues no hay una receta, pero sí hay como un stock de filtros que se tienen que hacer de principio a fin. Y eso viene bien explicado en los papers. Si no, lo vamos a platicar ahorita porque apenas acabé. Sí. Mira, 34. Estoy orgulloso de mí otra vez. Oye, pero sí parecería que los missing data serían críticos. Tener Sí. mucho cuidado con ellos, ¿no? Y sí, como que no hay una receta final, pero tampoco exagerar, ¿no? Porque también nos ha pasado que de 1,000,000 de SNPs acaban con 5 y les digo, pero ¿de veras estaban tan mal todos o nada más se les fueron las cabras? Y lo del desequilibrio del ligamiento también puede ser controversial en algunas veces, ¿no? Porque otras veces quisiéramos tener, pues a lo largo del genoma muchos marcadores, en otros casos
pues si queremos señales de selección, pues no puedes creer que todo, aunque esté muy ligado, sean las señales independientes, porque no son, ¿no? Entonces también depende, otra vez, un poco de tus preguntas, yo creo. Claro, y en análisis, por ejemplo, filogenéticos, no tiene sentido entonces quitar los marcadores ligados. Bueno, depende del análisis filogenético, pero en general en análisis filogenéticos no tiene sentido quitar los ligados, ¿no? Al contrario. Ok. Bueno, eso lo veremos, supongo, en filogenómica. Filogenómica. Pues muy bien, gracias a todos. Pues no sé si haya preguntas ahorita o si quieren las retomamos más fresco la próxima clase. La próxima clase yo creo que vamos a utilizar el link estándar, porque Erika ya va a estar. De hecho ya me escribió que tuvo estos problemas. Entonces usen el link normal. Espero que no tengamos ya problemas. ¿Qué toca la próxima clase, Jaime? Toca Anastasia. Anastasia. Bueno, Anastasia, entonces si quieres luego nos ponemos bien de acuerdo qué quieres dar, etcétera. Pero... Sí, no, es más o menos lo que, bueno, algo de cómo platicó ahora Jaime, pero ya con ejemplos. Agarré los ejemplos y ese programa, se hace esto, se hace así, sale esta cosa. Entonces, como con figuras más con detalle y con dos ejemplos, uno en los micros y otro en CNPs. Ok. Y si quieres mandar alguna lectura complementaria, Anastasia, o algo que quieras que revisen, o hacer un resumen, pues lo mandas a la lista del curso. ¿Ok? Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Un abrazo y nos veremos entonces el próximo martes. Espero que ahora sí a las 3:30 en punto, como